Esto no empieza con agua. Empieza con una lista. Eso es lo primero que necesitas saber esta noche. Lo que los textos sumerios dicen realmente cuando describes el diluvio más antiguo que la escritura humana ha registrado. No encuentras una catástrofe natural sin nombre. No encuentras dioses bondadosos rescatando a la humanidad por amor incondicional. No encuentras la imagen del pastor que cuida su rebaño y decide protegerlo del temporal. Encuentras algo mucho más extraño, algo mucho más perturbador en su frialdad administrativa. Encuentras una decisión de asamblea, un acuerdo entre partes, un pacto con una cláusula específica de confidencialidad, y eso cambia todo lo que pensabas que sabías sobre el diluvio. Hay una tablilla en el Museo de la Universidad de Pensilvania, catalogada bajo el número de referencia CB S1067-3. Es de arcilla. Fue excavada en Nippur, en la antigua Mesopotamia, en la expedición arqueológica que la Universidad de Pensilvania financió entre 1889 y 1900, una de las excavaciones más importantes de la historia de la arqueología del cercano Oriente Antiguo. La tablilla tiene más de 4000 años. Su superficie está cubierta de líneas apretadas de escritura cuneiforme que corren en columnas verticales de izquierda a derecha. El escriba, que la marcó con su estilete de caña, cortando líneas en barro fresco, no sabía que su trabajo sobreviviría el colapso de su civilización, la invasión de sus ciudades por los acadios, los babilonios y los asirios, el entierro de su mundo bajo siglos de arena del desierto y después bajo siglos más de olvido. No sabía que arqueólogos americanos la desenterrarían en el siglo XIX. No sabía que Samuel Noah Kramer, el gran sumeriólogo del siglo XX, pasaría años de su vida aprendiendo a leer lo que ese estilete había grabado. No sabía que tú estarías escuchando sus palabras esta noche, y lo que ese escriba registró no era lo que esperabas. No es la historia de un Dios compasivo que mira hacia abajo, ve la maldad del mundo y decide limpiarlo con agua para que algo mejor pueda comenzar. No es el relato de una humanidad pecadora que recibe el castigo que merece y de un hombre justo que es recompensado por su virtud. Es algo más específico y por eso mismo más desconcertante. Es el registro de una reunión, una deliberación, un debate entre seres con poder sobre qué hacer con un problema que les resultaba insoportable. Y luego, es el registro de una decisión tomada en esa reunión que uno de los participantes decidió, en silencio, en privado, en la soledad de su habitación, que no podía dejar que ocurriera sin hacer algo al respecto. Eso es el diluvio sumerio. No una purificación, no un castigo divino. Una decisión colectiva y la disidencia de una sola voz dentro del sistema que la tomó. Esta noche vamos a seguir ese hilo. Vamos a leer los textos como los sumerios los escribieron. Vamos a examinar, tablilla por tablilla, excavación por excavación, la evidencia que sobrevivió 4000 años de tiempo, de arena y de silencio. Y al final la decisión es tuya. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche. Antes de hablar del agua, necesitamos hablar del hombre. Porque la mayoría de quienes conocen la historia del diluvio universal la conocen a través de una versión específica. El arca. Noé. La Biblia hebrea. Y la historia de un patriarca que construye un barco por instrucción directa de su Dios y que salva a su familia y a los animales del mundo de una inundación enviada como castigo por la corrupción de la humanidad. Es una historia poderosa.
Ha perdurado 3000 años en la memoria religiosa de tres de las tradiciones más grandes del mundo. Y hay lectores de esa tradición que saben que existe una versión anterior, escrita varios siglos antes, en acadio, donde el sobreviviente se llama Utnapishtim, y donde el relato ocupa la tablilla 11 del épico que los asirios conservaron en la biblioteca de Nínive. Pero hay una versión todavía anterior, escrita en sumerio, preservada en arcilla, donde el sobreviviente tiene un nombre diferente. Ziusudra. Este nombre, en sumerio, puede traducirse aproximadamente como el que encontró vida larga o el que vio la vida de días remotos. No es un nombre heroico en el sentido épico convencional. No evoca la fuerza física ni la habilidad en el combate. Evoca la duración, la persistencia, algo que tiene que ver con el tiempo más que con la acción. Y eso resulta significativo cuando se lee lo que el texto dice sobre quién era Ziusudra y por qué fue el elegido. El texto que lo menciona de manera relativamente completa, la tablilla CBS 10.673 del Museo de la Universidad de Pensilvania, está incompleto. Las tablillas sumerias de este periodo raramente llegaron hasta nosotros en perfectas condiciones. Hay columnas enteras que faltan. Hay líneas donde el texto se interrumpe y no se retoma. Los especialistas trabajan con lo que tienen y complementan las lagunas con paralelos de otros textos del mismo corpus. Samuel Noah Kramer publicó su análisis de este texto en 1944 en el Boletín de la American Schools of Oriental Research bajo el título The Sumerian Flood Myth, y señaló algo que los resúmenes populares habitualmente omiten, porque cambia la naturaleza de la historia. El diluvio sumerio, en su versión más antigua que la escritura ha preservado, no comienza con la maldad humana. Comienza con el ruido. El texto describe, en las columnas que han sobrevivido, que los dioses crearon a los humanos y que los humanos se multiplicaron, y que a medida que se multiplicaban, el ruido que producían crecía. El texto usa una palabra sumeria que los traductores han debatido durante décadas. Puede traducirse como clamor, como ruido, pero también tiene connotaciones de agitación, de perturbación, de algo que va más allá del sonido físico y se convierte en una presencia que incomoda. El sumeriólogo Wilfred Lambert, cuya edición crítica de la Trajasis publicada junto a Alan Millard en 1969, sigue siendo una referencia fundamental en el campo. Señaló en sus análisis que esta palabra no es simplemente una descripción acústica. En el contexto de los textos mesopotámicos, el ruido de los humanos está conectado con su vitalidad, con su organización, con su presencia como fuerza en el mundo. Un ruido que incomoda a los dioses no es necesariamente el sonido de la maldad. Puede ser el sonido de una humanidad que ha crecido lo suficiente como para hacerse sentir de maneras que los que están en la cima del sistema no habían anticipado. Y ese ruido llega a Enlil. Enlil, el dios del viento y la autoridad, el administrador supremo del panteón sumerio, el que presidía la asamblea de los grandes dioses. El texto lo describe como perturbado en su sueño. El clamor de los humanos no le dejaba descansar, y un Dios que no descansa es un Dios que busca soluciones. Para entender lo que ocurre después, hay que entender primero el sistema dentro del cual ocurre, porque el diluvio sumerio no es la decisión unilateral de un Dios absoluto. Es el resultado de un proceso político. Y ese proceso político tiene una estructura que los textos describen con una consistencia
que resulta difícil de atribuir simplemente a la imaginación poética. Thorkild Jacobsen, el gran estudioso danés del pensamiento mesopotámico, que pasó décadas en la Universidad de Chicago descifrando los patrones del gobierno divino en los textos sumerios y acadios, publicó en julio de 1943 en el Journal of Near Eastern Studies, volumen 2, número 3, un artículo que cambió la manera en que los especialistas leían la política del panteón sumerio. El artículo se llamaba Democracia primitiva en la antigua Mesopotamia, y lo que Jacobsen argumentó en ese texto, con la precisión metódica que caracterizaba su trabajo, es que los textos mesopotámicos de diferentes periodos y géneros describían de manera recurrente un sistema de gobierno divino con características identificables. No era una monarquía absoluta donde un Dios supremo dictaba y el resto obedecía sin posibilidad de respuesta. Era una asamblea, con deliberación, con la posibilidad de disentir, con procedimientos reconocibles para tomar decisiones que afectaban a todos. Jacobsen llamó a esto democracia primitiva, con la aclaración explícita de que el término era impreciso, que lo usaba para señalar algo específico. Los textos sumerios más antiguos que preservamos describen un modelo de gobierno divino que no era el del monarca absoluto, sino el del primero entre iguales, el del consejo que delibera antes de actuar. Y ese modelo divino, señaló Jacobsen, coincidía con lo que sabemos de las estructuras políticas de las ciudades-estado sumerias más antiguas, donde la evidencia textual indica la existencia de asambleas urbanas que votaban sobre decisiones de guerra y paz antes de que la monarquía hereditaria se consolidara como el modelo dominante. Los dioses gobernaban como los sumerios más antiguos se gobernaban a sí mismos. O al revés, los sumerios más antiguos describían su propio sistema político, proyectándolo sobre el panteón divino. La dirección de la influencia no está clara, y probablemente nunca lo estará. Pero la estructura que los textos describen es consistente a través de siglos de literatura. Y esa consistencia es el dato que importa para entender el diluvio. Porque si los dioses gobernaban mediante asamblea, entonces la decisión de enviar el diluvio no fue la decisión de un solo dios, fue una decisión colectiva, con todos los elementos que una decisión colectiva implica. Propuesta, debate, objeción, votación y acuerdo vinculante. El texto que preserva con más detalle el proceso por el que se llegó a esa decisión es el épico de Atrahasis, cuya versión más antigua, completa, está inscrita en tablillas de arcilla de la colección del Museo Británico, con los números de registro 1, 8, 8, 9, 04, 26, 234 y 1, 8, 8, 9, 04, 26, 236. Fueron halladas en Sipar, en la antigua Mesopotamia, y están datadas en torno al año 1635, antes de la era común, durante el reinado del rey babilónico Amisaduca. Pero el texto que preservan es considerado por los especialistas como una versión de una composición mucho más antigua, posiblemente del período acadio temprano, alrededor del año 2300 antes de la era común, o incluso anterior en sus núcleos narrativos. La estudiosa Stephanie Dalley, cuya traducción compuesta de la Atrahasis es la más utilizada en el mundo académico anglosajón, publicada en su colección Myths from Mesopotamia por Oxford University Press en 1989, describe el texto como uno de los más importantes del corpus mesopotámico, no solo por su contenido narrativo, sino por lo que revela sobre la cosmología política de los sumerios y acadios,
la manera en que entendían la relación entre el poder, la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones tomadas sin considerar completamente sus efectos. Y lo que el Atrahasis preserva sobre el proceso que llevó al diluvio es esto. Antes del diluvio hubo otros intentos. Enlil no llegó directamente a la solución más extrema. El texto describe que primero envió plagas. La humanidad estaba reducida a números tan pequeños que casi desaparece. Pero entonces el dios Enki intervino. El texto describe cómo Enki encontró la manera de avisar a un sacerdote de lo que venía, o cómo ese sacerdote organizó rituales específicos que apaciguaron a los dioses responsables de la plaga, y la plaga cesó. La humanidad se recuperó. Volvió a multiplicarse. Volvió a hacer ruido. Entonces Enlil envió sequía. Los campos se secaron. Los ríos bajaron su caudal. El alimento escaseó. La humanidad comenzó a morir de hambre. Y de nuevo Enki intervino, encontrando la manera de que las lluvias volvieran sin violar directamente la orden de Enlil, pero subvirtiendo su efecto. Esto ocurrió varias veces según el texto. Un ciclo que se repite. Enlil propone una solución. La humanidad casi desaparece. Enki encuentra una grieta en el sistema, y la humanidad sobrevive. Y esto es lo que hace que la decisión del diluvio sea diferente de todas las anteriores. Cuando Enlil convocó la asamblea para proponer el diluvio, Kungos lo hizo con una condición que los textos sumerios registran con una claridad que detiene la respiración cuando se lee con atención. La condición era que ningún dios avisara a ningún humano. El texto describe que los dioses juraron, que el acuerdo fue vinculante, que la cláusula de confidencialidad no era opcional, sino parte constitutiva de la decisión. El Museo Británico conserva entre sus fragmentos del Atrahasis una tablilla parcial, donde esta escena de la asamblea está preservada con suficiente detalle como para que los especialistas hayan podido reconstruir su significado. El acuerdo no fue meramente el de enviar el diluvio, fue el de enviarlo sin advertencia. Y esa diferencia importa más de lo que parece a primera vista. Un castigo anunciado es una advertencia. Permite la posibilidad de cambio, de respuesta, ante algo que ocurra antes de que el castigo llegue. Un castigo sin advertencia es una sentencia ejecutada de inmediato. No hay tiempo para responder, porque no hay información para procesar. Y la asamblea de los grandes dioses, en la versión del diluvio que los textos sumerios preservan, eligió deliberadamente la sentencia sin advertencia. ¿Por qué? Porque habían visto lo que ocurría cuando había advertencia. Habían visto que Enki siempre encontraba la manera de que esa advertencia llegara a alguien que podía hacer algo con ella. Y esta vez querían cerrar esa posibilidad. Esto no es la imagen de dioses indiferentes a la humanidad. Es la imagen de dioses que entendían perfectamente el problema que enfrentaban, que habían analizado los intentos anteriores, que habían identificado el punto de falla en su sistema y habían diseñado una solución específicamente para bloquearlo. Lo que hace perturbador al diluvio sumerio no es que los dioses fueran crueles, es que fueran tan metódicos. Y entonces llegamos al momento que convierte este texto en algo que ningún resumen popular puede capturar completamente. Hay un pasaje en el Atrahasis que los especialistas citan repetidamente y que, sin embargo, rara vez llega a las conversaciones sobre el diluvio en contextos no académicos. Es el momento en que Enki, después de que la asamblea ha tomado su decisión y los dioses han jurado el pacto de silencio, regresa a su dominio. El texto lo describe sentándose solo, pensando, y entonces habló. Pero no habló con otro dios,
no habló con ningún ser humano. Habló con una pared de caña. El texto lo describe con una precisión que resulta casi perturbadora en su especificidad. Enki se dirige a la pared de caña de su propia habitación. Le dice que él, Enki, no puede romper el juramento solemne que hizo ante la asamblea de los grandes dioses, que ese juramento lo ata, que no puede hablar directamente con ningún hombre y decirle lo que se aproxima. Pero entonces le dice a la pared de caña exactamente lo que se aproxima. Describe el diluvio, describe la escala de la inundación y da instrucciones. Instrucciones detalladas sobre cómo construir una embarcación, qué materiales usar, qué llevar dentro, quién y qué debe salvarse. Y Atrahasis, que estaba al otro lado de la pared de caña en la habitación contigua, escuchó todo. Esta escena ha generado décadas de debate académico. No sobre si ocurrió. Los textos son claros en su descripción, sino sobre qué significa, sobre qué revela acerca de cómo los sumerios y acadios que preservaron estos textos entendían la naturaleza del poder, del compromiso y de la responsabilidad moral dentro de un sistema institucional. El sumeriólogo italiano Giovanni Pettinato, cuyo trabajo en el archivo de Ebla en la década de 1970 revolucionó el conocimiento sobre las conexiones entre las civilizaciones del cercano Oriente Antiguo, señaló en sus análisis del diluvio mesopotámico que la estratagema de Enki no es un detalle narrativo pintoresco, es el núcleo moral del texto. Enki encontró una manera de no violar el juramento en su forma literal, mientras violaba completamente su espíritu. No le dijo a un hombre lo que ocurriría. Le dijo a una superficie inerte lo que ocurriría. Y confió en que la física del espacio y la acústica de las paredes de caña harían el resto. Es una escapatoria jurídica de una elegancia que resulta inquietante cuando se piensa en sus implicaciones, porque lo que Enki hizo no fue simplemente desobedecer. Si hubiera desobedecido directamente, el texto lo habría descrito como una transgresión clara. Los textos sumerios no tienen dificultad en describir transgresiones directas cuando ocurren. Lo que Enki hizo fue más complejo, y por eso mismo más significativo. Encontró una interpretación del juramento que le permitía mantenerlo en su forma, mientras violaba su intención. Y en esa distinción entre la forma y la intención de un compromiso, hay algo que los sumerios consideraban suficientemente importante como para preservarlo en la historia más elaborada de su corpus literario sobre el diluvio. Atrahasis recibió las instrucciones. El texto no dice que las cuestionó, no dice que negoció. El texto describe que Atrahasis comenzó a construir. Y aquí es donde los textos se vuelven perturbadores, de una manera completamente diferente. Las instrucciones para construir el barco no son vagas. No dicen simplemente que debía ser grande. No dicen que debía ser de madera buena. Especifican. Y la especificidad de esas instrucciones ha ocupado a los especialistas en arqueología naval y en historia de la tecnología del cercano Oriente Antiguo durante décadas. La versión más detallada de las instrucciones no está en la tablilla de Ziusudra ni en el Atrahasis, sino en el épico de Gilgamesh, tablilla 11, cuya versión más completa fue encontrada en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, en Nínive. Hay varios fragmentos significativos de esta tablilla se encuentran en el Museo Británico, bajo los números K.3375, y sus complementarios, parte de la colección que el arqueólogo Austen Henry Layard trajo de Kouyunjik durante sus excavaciones de mediados del siglo XIX. Esta tablilla es la que el asiriólogo George Smith
descifró en 1872, causando una conmoción en el mundo académico victoriano, cuando leyó públicamente el relato de una inundación universal en un texto cuneiforme anterior a la Biblia. El texto de la tablilla 11 del Gilgamesh describe el barco con medidas que el texto especifica, en unidades sumerias. La superficie debía ser igual en todos sus lados, según una interpretación. La estructura debía tener múltiples cubiertas internas. La cantidad de betún necesaria para impermeabilizarla está especificada. El texto menciona 6 palmos y medio de calado. Describe 6 divisiones del casco. Enumera los materiales de construcción, con la misma precisión con que los archivos administrativos de los templos sumerios enumeraban los materiales necesarios para construir canales. Lo que resulta desconcertante no es que las instrucciones sean exactas, es que sean tan específicamente inusuales para la tecnología naval que conocemos del periodo. Irving Finkel, del Museo Británico, cuyo trabajo en la identificación y análisis de tablillas cuneiformes ha producido algunas de las contribuciones más importantes del campo en las últimas décadas, identificó en 2014 una tablilla de su colección que describe el barco del diluvio en términos que ninguna otra versión del texto había preservado. La tablilla, que el museo adquirió de una colección privada, describe un barco de forma circular, una barcaza redonda de dimensiones específicas, con instrucciones de construcción que incluyen cantidades de cuerda de palmera y betún que Finkel y el historiador naval Mark Milmore analizaron para determinar si eran técnicamente coherentes con lo que se describe. Y lo son. Las instrucciones, si se siguen, producen una estructura que puede flotar y que puede soportar el peso de lo que el texto dice que debía transportar. No es un barco diseñado para navegar. Es una estructura diseñada para sobrevivir a una inundación sin irse a pique. Un artefacto de flotación y supervivencia, no de propulsión y maniobra. Los especialistas en historia económica del cercano Oriente Antiguo, como Piotr Steinkeller, de la Universidad de Harvard, o cuyo trabajo en los archivos administrativos del período de Ur III ha producido una imagen más detallada de la economía mesopotámica que cualquier investigador anterior. Han señalado que las embarcaciones que los textos administrativos de Ur, Lagash y Nippur describen para el comercio en los ríos y en el Golfo Pérsico no coinciden con la descripción del barco del diluvio. Los archivos del templo de Nippur contienen inventarios detallados de embarcaciones de varios tipos, con sus dimensiones, su capacidad de carga y sus destinos comerciales habituales. Ninguna de ellas se parece a lo que el texto del diluvio describe. Esto no prueba nada, pero sí plantea una pregunta que los textos no responden directamente. Si las instrucciones que Enki dio a través de la pared de caña eran instrucciones para construir una embarcación del tipo que los mesopotámicos de ese periodo construían habitualmente, ¿por qué el texto las describe con tanta precisión técnica específica? ¿Por qué no simplemente decir que construyó un barco grande? ¿Por qué la necesidad de especificar los materiales, las dimensiones, las divisiones internas, las cantidades de betún? Una posibilidad que los especialistas en transmisión de conocimiento técnico en culturas antiguas han señalado, entre ellos la historiadora de la ciencia y la tecnología del mundo antiguo, Francesca Rochberg, de la Universidad de California, Berkeley, es que los textos técnicos sumerios frecuentemente preservaban información práctica dentro de marcos narrativos míticos.
o era el método más efectivo del que disponían para garantizar la transmisión de conocimiento que de otra manera podría perderse. El conocimiento de cómo construir un sistema hidráulico específico, de cómo administrar un archivo de tablillas, de cómo llevar a cabo un determinado ritual, se preservaba mejor dentro de una historia que en un manual técnico que podía simplemente dejar de copiarse cuando ya nadie lo entendía. Si las instrucciones del barco del diluvio siguen ese patrón, entonces lo que los textos preservan podría ser el conocimiento técnico real de cómo construir una estructura de supervivencia para inundaciones de escala extraordinaria. Un conocimiento que alguien consideró suficientemente valioso como para envolverlo en el marco narrativo más sagrado y más copiado que la tradición mesopotámica tenía disponible. Pero antes de llegar a las implicaciones completas de esa posibilidad, necesitamos hablar de lo que el texto preserva sobre el diluvio mismo y sobre lo que ocurrió después de que las aguas comenzaron a bajar. Porque aquí es donde el relato se vuelve más inesperado que en cualquier otro punto. El texto de la Atrahasis describe el diluvio con imágenes que los especialistas en literatura mesopotámica han catalogado como algunas de las más poderosas del corpus antiguo. Las aguas suben, la tierra desaparece. El barco de Atrahasis flota en un mundo que ya no tiene superficie sólida visible. El texto describe 7 días y 7 noches de lluvia, aunque los números en los textos mesopotámicos frecuentemente tienen significado ritual más que literal. Lo que importa no es la duración exacta, sino la imagen que el texto construye. Un mundo cubierto completamente, una tablilla en blanco, el reset más absoluto que la imaginación sumeria podía concebir. Y durante ese tiempo, el texto dice, ¿qué estaban haciendo los dioses? Estaban sufriendo. Esta es la parte que ningún resumen popular menciona, porque transforma la naturaleza de la historia de manera radical. Los dioses que habían deliberado en asamblea, que habían jurado el pacto de silencio, que habían enviado el diluvio con toda la meticulosidad de un proceso institucional correctamente seguido, estaban llorando. El texto usa una imagen que resulta casi imposible de leer sin detenerse. Los grandes dioses, los Anunnaki, se sentaron con las rodillas juntas. El texto los describe tiritando. Tenían los labios secos, tenían sed, tenían hambre, porque no había nadie que les ofreciera sacrificios. La economía de los sacrificios en la cosmología sumeria no era simplemente un gesto simbólico de devoción. Los textos la describen como una relación de intercambio real, funcional, necesaria para ambas partes. Los humanos producían y ofrecían alimento. Los dioses recibían ese alimento, y a cambio mantenían el orden del mundo, el flujo de los ríos, el ciclo de las estaciones, la fertilidad de los campos. Era una relación de interdependencia, descrita en los textos con la misma claridad administrativa con que los archivos del templo describían las relaciones comerciales entre las ciudades. Y cuando la humanidad fue eliminada por el diluvio, esa cadena de suministro se cortó. Los dioses que habían enviado el diluvio para resolver el problema del ruido humano se encontraron de repente con un silencio que no podían sostener. No porque el silencio fuera triste, sino porque el silencio significaba que nadie estaba produciendo las ofrendas que los mantenían. Esa imagen, los poderosos Anunnaki, congregados hambrientos sobre el barco de Atrahasis, cuando éste finalmente tocó tierra firme y realizó los primeros sacrificios, es una de las más extraordinarias del corpus sumerio. No es la imagen de dioses indiferentes al costo de sus decisiones.
Es la imagen de seres que tomaron una decisión catastrófica, sin calcular completamente sus consecuencias, y que se encontraron viviendo con esas consecuencias de una manera que nadie en la asamblea había anticipado. El texto los describe congregándose sobre el olor del sacrificio, como moscas. Esa comparación no es accidental. Los sumerios no usaban metáforas sin intención. Comparar a los grandes Anunnaki con moscas sobre un trozo de carne es una elección narrativa deliberada. Es la imagen del poder humillado por su propia decisión, reducido a una necesidad que no puede satisfacer sin el concurso de lo que intentó destruir. Y entonces Enlil llegó. El texto preserva el momento en que Enlil, el dios que había convocado la asamblea, que había propuesto el diluvio, que había insistido en el pacto de silencio, se aproximó al barco de Atrahasis y encontró a alguien vivo. El texto registra su reacción con una economía verbal que hace innecesario cualquier comentario. Enlil estaba lleno de rabia, no de alivio de que alguien hubiera sobrevivido, no de gratitud de que el plan hubiera sido mitigado en su aspecto más brutal. Rabia, porque alguien había sobrevivido cuando el plan había sido que nadie sobreviviera. Y supo inmediatamente quién era el responsable. Preguntó quién había violado el pacto, y cuando los otros dioses señalaron a Enki, el intercambio que siguió entre los dos hermanos divinos es el que los textos sumerios preservan como el momento más moralmente denso de toda la narrativa del diluvio. Enki no negó haber violado el espíritu del acuerdo, pero tampoco lo admitió directamente. Lo que hizo fue algo diferente y más sofisticado. Señaló que Enlil tenía razón en estar molesto, que el juramento era vinculante. Y entonces dijo algo que los especialistas han citado repetidamente como uno de los momentos filosóficamente más significativos del corpus mesopotámico. Dijo que el castigo había sido desproporcionado. Dijo que el clamor de los hombres no era suficiente para justificar la extinción, que había otras maneras de reducir la presión demográfica que no implicaran eliminar completamente lo que producía ese clamor, que había una diferencia entre castigar y destruir, y que la asamblea había confundido las dos cosas. Y aquí el texto preserva algo que cambia radicalmente la lectura de toda la historia del diluvio en la tradición sumeria. Enlil no respondió que Enki estaba equivocado. El texto describe que Enlil escuchó, que Enlil reflexionó, y que Enlil aceptó negociar. La negociación que sigue entre Enlil y Enki después del diluvio es el fundamento de lo que el texto llama el nuevo orden. Los humanos continuarán existiendo, pero con modificaciones. El texto describe la introducción de la mortalidad como consecuencia directa de esa negociación, no como un castigo adicional, sino como una solución al problema del ruido que no requería la extinción. Si los humanos mueren, si su número se mantiene dentro de ciertos límites, el clamor que perturbaba el sueño de Enlil no alcanzará la escala que alcanzó antes del diluvio. La muerte, en los textos sumerios, no es una condición original de la humanidad. Es el resultado de una negociación postdiluviana entre dos dioses que habían llegado al extremo de sus posiciones y necesitaban encontrar un terreno común. Eso es lo que el Atrahasis preserva como el origen de la mortalidad humana. No una caída, no un pecado, un acuerdo administrativo. Hay un texto que los estudiosos del diluvio sumerio deben leer en paralelo con el Atrahasis y con la tablilla de Ziusudra, y que cambia la perspectiva de todo lo que hemos examinado hasta ahora. Ya lo mencionamos brevemente antes, y es necesario volver a él con más atención y con más espacio para los detalles que contiene.
El prisma Weld-Blundell, catalogado como V.44 en el Museo Ashmolean de Oxford, fue presentado al museo por Herbert Weld-Blundell en 1923. Es un prisma de arcilla de 4 lados, inscrito en todos sus ángulos con escritura cuneiforme, de un período que los especialistas datan en el período Isin-Larsa, aproximadamente entre 1900 y 1800, antes de la Era Común, aunque el texto que preserva es casi con certeza una copia de un original más antiguo. El prisma contiene la Lista Real Sumeria, uno de los documentos históricos más extraordinarios de la antigüedad, y uno de los más debatidos en los círculos académicos desde que fue descifrado. La Lista Real Sumeria comienza con una frase que ha generado más controversia por centímetro cuadrado de arcilla que casi cualquier otro texto de la antigüedad. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Lo que sigue es una enumeración de reyes y sus reinados. Y los reinados del período prediluviano tienen duraciones que cualquier lector moderno reconoce inmediatamente como extraordinarias. El primero de los reyes prediluvianos de Eridu, Alulim, reinó 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, reinó 36.000 años. La lista continúa con números de esta escala para los reyes prediluvianos de varias ciudades, hasta que llega a un momento que el texto marca con una sola frase: el diluvio barrió todo. Y después del diluvio, la realeza volvió a descender del cielo. Y los reinados que siguen son de duraciones diferentes. El primer rey postdiluviano de Kish reinó 1200 años. Luego los números bajan más y más, hasta que en los registros históricos que los especialistas pueden corroborar con otras fuentes arqueológicas, los reinados tienen duraciones que parecen completamente normales. Thorkild Jacobsen, en su edición crítica y análisis de la Lista Real Sumeria, publicada en 1939, trazó con rigor los cálculos matemáticos que subyacen a los números prediluvianos. Están construidos sobre el sistema matemático sexagesimal sumerio, el sistema de base 60, del que el mundo moderno heredó la manera de medir el tiempo. Los números no son aleatorios, corresponden a múltiplos específicos de unidades sexagesimales. Y la interpretación académica mayoritaria desde Jacobsen hasta hoy es que estos números tienen significado simbólico o ritual, no literal. Son la manera en que los sumerios comunicaban la distancia y la antigüedad de ese período, su naturaleza cualitativamente diferente, más que una descripción histórica de reinados reales. Es una interpretación académicamente sólida y bien fundamentada. Pero el texto plantea una pregunta que esa interpretación no resuelve completamente. ¿Por qué el diluvio funciona como frontera? No solo en la Lista Real Sumeria. En múltiples textos del corpus mesopotámico, el diluvio aparece marcando el límite entre dos períodos cualitativamente diferentes. Un período antes en que las cosas eran de una manera, y un período después en que las cosas son de la manera en que son ahora. Y esa estructura bipartita, ese antes y después centrado en el diluvio, no parece decorativa en los textos, parece funcional. Los escribas sumerios y acadios que copiaban estos textos generación tras generación parecían considerar que el diluvio no era simplemente un evento climático de gran escala. Era un punto de inflexión en la historia del orden del mundo. ¿Qué pasaría si eso fuera así, de manera más literal de lo que la interpretación cosmológica permite? ¿Qué pasaría si el diluvio, cualquiera que fuera su escala real, hubiera producido una ruptura real en la continuidad del conocimiento? Un punto después del cual
Lo que se sabía antes tuvo que ser reconstruido laboriosamente desde lo que pudo salvarse, y que la memoria de esa ruptura, de ese esfuerzo de reconstrucción, fuera precisamente lo que la estructura bipartita de la lista real sumeria preserva. El período prediluviano, con sus reinados de decenas de miles de años, no sería entonces la descripción de reyes históricos que vivieron esas duraciones. Sería la descripción simbólica de un período tan remoto y tan diferente que ya no podía ser descrito en los términos del presente. Un período antes de la ruptura, antes de que algo se perdiera que no pudo ser completamente recuperado. Y Ziusudra, el hombre que sobrevivió, sería no solo el padre de la humanidad postdiluviana, sino el portador de lo que pudo salvarse, el vector de transmisión entre el mundo que fue y el mundo que tuvo que reconstruirse. Lo que esto hace con la historia del diluvio es convertirla en algo más que una catástrofe. La convierte en una historia sobre la fragilidad del conocimiento, sobre lo que ocurre cuando la cadena de transmisión se interrumpe, sobre el valor extraordinario de lo que pudo preservarse y el peso irreversible de lo que no pudo. Y hay un detalle en el destino de Ziusudra que los textos sumerios registran con una solemnidad que distingue este episodio de cualquier otro en el corpus completo de la literatura mesopotámica. Después del diluvio, después de los sacrificios, después del debate entre Enlil y Enki sobre si el castigo había sido proporcionado o excesivo, Ziusudra es llevado ante Anu y Enlil. No como un criminal que debe ser castigado por haber sobrevivido, cuando el plan era que nadie sobreviviera, sino con un reconocimiento. El texto dice que le fue concedida vida, como la de los dioses, inmortalidad. Y fue llevado a vivir en Dilmun, en el lugar donde el sol sale. Dilmun en la geografía sagrada sumeria es un lugar de una naturaleza muy específica. No es el inframundo donde van los muertos ordinarios. No es ninguno de los territorios divinos que los textos describen como accesibles bajo ciertas condiciones. Dilmun es el lugar donde el tiempo funciona de manera diferente, donde la vejez no llega, donde la muerte no opera según las mismas reglas que en el mundo conocido. Los especialistas lo identifican en textos diferentes con lo que podría ser la región del actual Bahrein, en el Golfo Pérsico, aunque la identificación geográfica importa menos que la función que el lugar cumple en la cosmología sumeria. Dilmun es donde se guarda lo que no puede perderse. Ziusudra fue llevado allí. Y es la única vez en toda la literatura sumeria que conocemos que un ser humano recibe la inmortalidad directamente de la asamblea de los grandes dioses. No como un robo, no como una trampa, no como un accidente narrativo, como una concesión deliberada después de un diluvio que había cambiado las reglas del mundo. El épico de Gilgamesh existe en gran parte como un eco de ese momento. Gilgamesh, el rey de Uruk, que en la segunda mitad del épico que lleva su nombre, busca la inmortalidad. Después de la muerte de su amigo Enkidu, viaja al final del mundo precisamente para encontrar a Utnapishtim, el equivalente acadio de Ziusudra. Y lo que Utnapishtim le dice a Gilgamesh en la tablilla 11 es que su caso fue excepcional, único en la historia del mundo, que los dioses no conferirán ese regalo de nuevo, que la inmortalidad que él recibió fue una consecuencia específica de un evento específico que no puede repetirse. Gilgamesh regresa sin la inmortalidad. La edición crítica del épico de Gilgamesh, publicada por Andrew George de la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres en 2003,
por Oxford University Press, es la referencia estándar del campo. Y George señala en sus análisis que la relación entre Ziusudra, Utnapishtim y Gilgamesh en el corpus mesopotámico es estructuralmente significativa, más allá de la narrativa superficial. Ziusudra representa algo que ya no puede ser alcanzado por los humanos postdiluvianos. Gilgamesh representa el intento de alcanzarlo de todas formas y el fracaso de ese intento. Lo que se perdió en el diluvio, según los textos, no fue solo la población humana. No fue solo el orden del mundo prediluviano. Fue algo que ni siquiera el sobreviviente elegido por los dioses pudo transmitir completamente a los que vinieron después. O algo que existía en el período prediluviano y que el diluvio cortó de una manera que no tenía reparación total. Gilgamesh busca durante todo el épico algo que Utnapishtim tiene, pero no puede darle. No por falta de voluntad, sino porque lo que tiene Utnapishtim ya no puede transmitirse de esa manera. El mundo cambió, las reglas cambiaron, y el hombre que sobrevivió el diluvio vive en el lugar donde el sol sale como un testimonio de lo que fue, y ya no puede volver a ser. Eso es Dilmun en los textos sumerios, no un paraíso al que se aspira, un depósito de algo que se perdió. Hay otro texto que necesitamos examinar esta noche para completar la imagen que los textos sumerios construyen alrededor del diluvio. No es un texto de guerra ni un texto de catástrofe. Es un himno, un texto litúrgico que fue copiado generación tras generación en las escuelas de escribas de las ciudades sumerias y que ilumina una dimensión de todo este corpus que los relatos épicos tienden a oscurecer. En 1938, el sumeriólogo Samuel Noah Kramer viajó al Museo de Antigüedades Orientales de Estambul y copió una tablilla de 6 columnas que permanecía prácticamente sin estudiar entre los miles de tablillas que el museo había acumulado a lo largo del siglo XIX. Era un himno a una diosa llamada Nanshe, y Kramer publicó su análisis en el Boletín del Museo de la Universidad de Pensilvania en los años siguientes. La tablilla de 6 columnas que copió en Estambul contiene uno de los documentos éticos más extraordinarios de la antigüedad, que a un texto que resulta casi imposible de leer en el contexto del diluvio sin sentir la tensión entre lo que la asamblea de los dioses decidió y lo que la teología del mismo panteón decía sobre cómo debían tratarse los vulnerables. Nanshe era la diosa de la justicia social en el panteón sumerio, hija de Enki. Su dominio incluía el mar, los pantanos y sus criaturas, pero su función más destacada en los textos era la de administrar la justicia divina en la asamblea del Año Nuevo, cuando los dioses se reunían para evaluar las acciones humanas del año transcurrido. El himno a Nanshe enumera con un detalle que resulta desconcertante en su especificidad quiénes están bajo su protección. Nanshe cuida al huérfano. Nanshe cuida a la viuda. No olvida al hombre que está oprimido, la madre que ha perdido a sus hijos. El texto en la sección del Electronic Text Corpus of Sumerian Literature de la Universidad de Oxford, referenciada como 4.14.1, y en los análisis del World History Encyclopedia sobre esta diosa, señalan que Nanshe también protegía al refugiado de guerra, al que había tenido que huir de su tierra por la violencia, al desplazado que no tenía a dónde volver. Y hay algo en el himno de Nanshe que resulta aún más específico. El texto no solo dice quiénes están bajo su protección, dice quiénes están bajo su condena. El hombre que dice esto es mío de lo que no es suyo. El hombre que avanza hacia el campo de su compañero. El funcionario que favorece al poderoso en lugar de al débil.
Esto es la ética sumeria, articulada en términos teológicos, con una claridad que no tiene eufemismos. No todo conflicto es legítimo. Hay decisiones que surgen de la codicia, o de la usurpación, del abuso del poder. Y esas decisiones tienen consecuencias divinas en el registro de Nanshe. Lo que esto añade a la comprensión del diluvio sumerio es una dimensión que los textos épicos de catástrofe tienden a eludir. La dimensión moral no abstracta, sino contable. El diluvio que los Anunnaki enviaron mató huérfanos, mató viudas, mató madres que habían perdido a sus hijos en inundaciones anteriores. Mató exactamente a las personas que Nanshe, hija de Enki, el mismo Dios que encontró la manera de que alguien sobreviviera, tenía la función divina de proteger. ¿Cómo conviven esas dos realidades en el mismo panteón? ¿Cómo puede Nanshe ser la protectora de las viudas y los huérfanos y los Anunnaki, ser la asamblea que envió el diluvio que los creó? Los textos sumerios no responden esta pregunta directamente, pero la plantean con suficiente claridad como para que sea imposible leer el diluvio y el himno de Nanshe en la misma tradición sin sentir la tensión. Y quizás eso también sea parte de lo que los escribas eligieron preservar. No una doctrina consistente, sino una tensión honesta. El reconocimiento de que los sistemas de poder que tienen también teologías de justicia no siempre actúan en consecuencia con esas teologías, que la asamblea que debería proteger a los vulnerables puede también ser la asamblea que los destruye, cuando el problema que plantean se vuelve suficientemente incómodo para quienes están en la cima del sistema. Eso no es consuelo, pero es honestidad. Y los sumerios, que preservaron este texto junto con el relato del diluvio en el mismo corpus que sus escribas copiaban generación tras generación, se parecían creer que la honestidad era más valiosa que el consuelo. Todo lo que hemos examinado esta noche, desde la tablilla CBS 10.673 hasta el himno de Nanshe en Estambul, desde el debate de Enlil y Enki hasta el destino de Ziusudra en Dilmun, puede leerse de tres maneras distintas. Las tres tienen defensores académicos serios, con décadas de trabajo textual y arqueológico detrás de ellas. Ninguna puede descartarse completamente, y la tensión entre las tres es en sí misma parte de lo que los textos preservan. La primera lectura es la que los especialistas llaman la interpretación geológica e histórica, codificada en lenguaje mítico. Según esta perspectiva, los textos sumerios del diluvio preservan la memoria cultural de inundaciones reales, de escala regional o mayor, en la Mesopotamia del cuarto o tercer milenio antes de la era común. El arqueólogo Leonard Woolley, en sus excavaciones del yacimiento de Ur, entre 1922 y 1934, encontró durante la cuarta temporada de trabajo una capa de sedimento estéril de casi 3 metros de espesor, entre dos niveles distintos de ocupación humana. Woolley interpretó esa capa como evidencia directa de una inundación de escala extraordinaria, y la presentó públicamente como la evidencia arqueológica del diluvio bíblico, causando una sensación mediática que los propios colegas de Woolley consideraron algo exagerada. El debate sobre la interpretación de esa capa de sedimento en Ur no ha sido resuelto. Otros especialistas han señalado que capas similares, pero no idénticas, han sido encontradas en otros yacimientos y que no son necesariamente contemporáneas entre sí. Hay lo que podría indicar inundaciones locales o regionales de diferentes épocas, más que un único evento catastrófico de escala universal. La geóloga y arqueóloga Ellen Morris,
En sus análisis publicados en el Journal of Near Eastern Studies, ha señalado que el Golfo Pérsico, en el período entre 14.000 y 6.000 años antes del presente, experimentó una elevación del nivel del mar de proporciones que habrían inundado extensas áreas costeras de baja altitud, precisamente la región donde surgieron las primeras ciudades mesopotámicas. La memoria de esas inundaciones podría haber sobrevivido en las tradiciones orales de las poblaciones que habitaban la región antes de la escritura. En esta primera lectura, los textos del diluvio son la preservación en formato sagrado de una memoria colectiva real de catástrofe climática. Los dioses que deliberan y deciden son la personificación en términos comprensibles para una cultura oral y mítica de fuerzas que los sumerios observaban en su mundo natural. El ruido que perturbaba a Enlil es la energía de una humanidad que crecía en una región donde los recursos hidráulicos tenían límites reales. El diluvio es la inundación que llegó. Ziusudra es la memoria del que sobrevivió y preservó suficiente conocimiento para que la reconstrucción fuera posible. Esta interpretación tiene la enorme virtud de la coherencia con lo que sabemos de la historia climática de la región y con el patrón documentado de preservación de memorias de catástrofe en las tradiciones orales de culturas antiguas. Sus limitaciones son específicas. No explica completamente la estructura política del relato, el debate de la asamblea, la cláusula de confidencialidad, la estratagema de Enki con la pared de caña. Estas estructuras tienen demasiada especificidad institucional para ser simplemente la proyección de fuerzas naturales sobre figuras divinas. La segunda lectura es política y filosófica. El diluvio, en esta perspectiva, no es principalmente la descripción de una inundación, sino la articulación de un análisis del poder. Los textos del diluvio son el marco narrativo dentro del cual los sumerios preservaron su comprensión de cómo funcionan los sistemas de gobierno cuando llegan a sus límites, cuando la asamblea toma decisiones sin calcular sus consecuencias, cuando la cláusula de confidencialidad intenta cerrar todas las salidas, y sin embargo alguien encuentra la grieta que ningún sistema puede cerrar completamente. En esta lectura, Enlil no es el dios del viento que decide eliminar a los humanos. Es la representación de lo que ocurre cuando el poder que debe administrar la realidad en beneficio de todos termina administrándola en beneficio de su propio descanso. Y Enki no es simplemente el dios compasivo que desobedece. Es la representación de algo que los sumerios consideraban esencial para la supervivencia de cualquier sistema. La presencia dentro del sistema mismo de alguien que calcula diferente, que mantiene en mente las consecuencias de segunda y tercera generación de las decisiones que la asamblea toma con el horizonte temporal corto del que sufre el problema ahora. El debate postdiluviano entre Enlil y Enki es, en esta lectura, un documento de filosofía política de una sofisticación que resulta desconcertante en su antigüedad. A Enki no argumenta que Enlil no tenía derecho a proponer el diluvio. No niega la legitimidad del proceso asambleario. Argumenta sobre la proporcionalidad, sobre la diferencia entre el castigo que corrige y el castigo que destruye, sobre el hecho de que un sistema que elimina lo que le resulta incómodo termina descubriendo que necesitaba exactamente lo que eliminó. Los dioses hambrientos sobre el sacrificio de Atrahasis son la imagen más precisa del argumento. El poder que destruye lo que produce la riqueza de la que vive acaba hambriento en el borde de su propia destrucción.
Esta segunda lectura es académicamente la más productiva para explicar la especificidad institucional del texto, pero tiene su propio límite. Al reducir el diluvio a un argumento político, corre el riesgo de perder de vista la experiencia de los que lo vivieron. Las viudas y los huérfanos del himno de Nanche no son argumentos filosóficos, son consecuencias humanas de decisiones tomadas en salas, donde esas consecuencias no estaban completamente representadas. La tercera lectura es la más especulativa, y la presentamos con esa aclaración sin disculpa alguna. Es posible que los textos sumerios del diluvio sean registros, desde la perspectiva de los propios sumerios, de algo que ellos experimentaban como literalmente real, no como metáfora, no como análisis político disfrazado de narrativa mítica, como hechos que ocurrieron y que decidieron preservar, porque consideraban que las generaciones que vendrían necesitaban saber. Esta lectura no es necesariamente la que propone que los Anunnaki eran visitantes de otros planetas. Esa interpretación es posterior a los textos y no proviene de ellos. Lo que la tercera lectura propone es algo más sencillo y al mismo tiempo más desconcertante. Que los sumerios, que no distinguían entre historia y mito de la manera en que lo hacemos nosotros, describían como real una experiencia de poder, de catástrofe y de transmisión de conocimiento que les había llegado de alguna fuente que ya no podemos identificar con precisión. Que cuando el prisma Welt-Blundell dice que la realeza descendió del cielo, no lo decía como una metáfora, sino como una declaración histórica sobre algo que sus antecesores habían recibido y transmitido. Que cuando Ziusudra fue llevado a Dilmun, los escribas que copiaban ese texto lo consideraban el registro de algo que realmente había ocurrido y que tenía consecuencias para el presente en que vivían. Esta tercera lectura no puede probarse. Tampoco puede descartarse completamente, porque los propios textos, con su insistencia en la especificidad, su detalle técnico, su coherencia interna a través de siglos y ciudades y tradiciones lingüísticas diferentes, resisten la clasificación simple de pura ficción. Lo que sí puede decirse es que los sumerios que preservaron estos textos los consideraban urgentes. Consideraban que valían la pena ser copiados, que valían la pena ser enseñados en las escuelas de los futuros administradores de las ciudades. Y eso nos lleva a la pregunta que ninguna de las tres lecturas responde completamente, pero que las tres juntas hacen más urgente. ¿Por qué era necesario que los futuros administradores de las ciudades sumerias supieran la historia del diluvio? El académico Piotr Michalovsky, o uno de los grandes expertos contemporáneos en literatura sumeria, ha señalado en sus trabajos sobre la educación en las escuelas mesopotámicas, llamadas Eduba, que la selección de textos que se enseñaban no era aleatoria. Había un canon, un conjunto de textos que se consideraba obligatorio conocer, y ese canon incluía de manera consistente, a través de siglos de práctica educativa, los textos que describían los grandes momentos de crisis y transformación del panteón sumerio. El diluvio era uno de esos textos. ¿Por qué un joven escriba que iba a pasar su vida administrando los archivos de un templo o las cuentas de un palacio necesitaba saber la historia de Ziusudra y la pared de caña? Una respuesta posible es simplemente religiosa. Los escribas eran servidores de los templos. Conocer los mitos de los dioses era parte de su función. Es una explicación razonable y probablemente parcialmente verdadera. Pero hay otra posibilidad que los propios textos sugieren con una insistencia que resulta difícil de ignorar. El diluvio
tal como los textos lo presentan, es una lección sobre qué ocurre cuando los sistemas de decisión colectiva pierden la perspectiva de las consecuencias completas de sus decisiones. Es una lección sobre la diferencia entre resolver un problema y desplazarlo hacia abajo, hacia los más vulnerables. Es una lección sobre el valor de la voz que dice: espera, calculemos completamente esto antes de actuar, incluso cuando esa voz tiene que hablar con una pared para que la escuchen sin consecuencias formales. Y si los futuros administradores de las ciudades necesitaban esa lección, era porque los que los educaban sabían que algún día, en alguna reunión o en alguna asamblea de personas con poder suficiente para tomar decisiones que afectaban a miles de personas, se enfrentarían exactamente a ese momento. El momento en que la solución más simple al problema más urgente es también la solución que no ha calculado todas sus consecuencias. El momento en que el pacto de silencio parece la garantía de que el plan funcionará, y en que la única manera de preservar algo esencial es encontrar la grieta que el sistema no pudo cerrar completamente. Hablar con la pared y confiar en que del otro lado hay alguien que sabe escuchar. Eso es lo que los textos sumerios preservaron sobre el diluvio, y eso es lo que los maestros de las escuelas de escribas de Nippur y Ur y Lagash consideraron suficientemente importante como para incluirlo en el currículo de los que iban a administrar el mundo que conocían. No el dato de cuántos días duró la lluvia, no el nombre exacto del lugar donde tocó tierra el barco, la lección de lo que ocurre cuando el poder decide en secreto y las consecuencias de lo que el poder no puede ver desde donde está sentado. 4000 años después, la arcilla todavía lo dice. Hay una imagen con la que me gusta terminar este tipo de viajes nocturnos. La tablilla CBS 10.673 en el Museo de la Universidad de Pensilvania, la que contiene algunas de las líneas más antiguas que la escritura humana preservó sobre Ziusudra, sobre los dioses que deliberaron en asamblea, sobre el hombre que estaba al otro lado de la pared de caña y que escuchó lo que ningún dios podía decirle directamente. Fue excavada en Nippur a finales del siglo XIX. Tenía más de 3000 años cuando la encontraron. Cuando los arqueólogos de la expedición de Pensilvania la tomaron en sus manos por primera vez, llevaba enterrada bajo la arena del desierto de Irak más tiempo del que separa el momento en que fue inscrita del momento en que fue descubierta. El escriba que la marcó no dejó su nombre. Lo que sí dejó fue esto: las líneas apretadas de cuneiforme con la historia de una asamblea que decidió en secreto, de un dios que encontró la manera de no guardar el secreto sin romper formalmente su juramento, y de un hombre que sobrevivió para ofrecer el primer sacrificio del mundo nuevo, mientras los dioses hambrientos se congregaban sobre el olor como moscas. He pensado muchas veces en ese escriba sin nombre mientras preparaba este recorrido, en el acto específico de decidir que esa historia valía la pena ser copiada, que las generaciones que vendrían después necesitarían tener esas palabras disponibles, que el conocimiento que contenían era demasiado importante para dejarlo morir con las personas que lo habían transmitido oralmente. Los sumerios no preservaban todo. Tenían recursos limitados. El tiempo del escriba era valioso. La arcilla tenía que ser procesada. El espacio en los archivos del templo tenía límites reales. Preservaban lo que consideraban que valía la pena preservar. Y eligieron preservar la historia del diluvio. La historia de una decisión colectiva que salió mal. La historia de un dios
que encontró la grieta en el sistema para que algo sobreviviera. La historia de los poderosos hambrientos en el borde de su propia creación, necesitando al único hombre que quedaba vivo para poder continuar. Y la historia de una negociación que no resolvió el problema de fondo, sino que lo redefinió en términos que hacían posible vivir con él. Ese es el diluvio que los textos sumerios preservaron. No el agua. Lo que el agua revela sobre cómo los sistemas de poder toman sus peores decisiones y qué le ocurre a quienes tienen la responsabilidad de encontrar la grieta por la que algo esencial puede pasar antes de que todo se pierda. No sé con certeza qué significa eso. No sé si los sumerios estaban describiendo dioses reales o fuerzas naturales o estructuras políticas vestidas con lenguaje sagrado, o la experiencia honesta de algo que vivieron y necesitaron transmitir. Pero sí sé que lo consideraron urgente, que lo copiaron generación tras generación, que lo incluyeron en el currículo de los que iban a gobernar, o que dedicaron arcilla y tiempo de escriba y espacio en los archivos a preservar específicamente esta historia entre todas las historias que podrían haber preservado. Y sí sé que el misterio de por qué lo hicieron permanece abierto, como debe ser, como quizás siempre fue la intención. El misterio persiste en el polvo de Mesopotamia, en esas líneas de arcilla que sobrevivieron 4000 años para llegar a esta noche, a esta conversación, al momento en que tú, desde cualquier rincón del mundo donde estés escuchando, decides qué hacer con lo que sabes. Los textos están ahí. Han estado ahí toda la vida. Solo estábamos esperando el momento de leerlos con los ojos abiertos. Descansa bien, desde donde sea que estés esta noche.